Hola a todos, mi nombre es Ea Monroy, estudiante de Ciencias Fiscales, y hoy en la materia de impuestos sobre la renta les voy a hablar un poco acerca del enriquecimiento neto global. Este se refiere al aumento en la riqueza total de un país o región en un determinado periodo de tiempo, después de considerar todos los ingresos y gastos, tanto nacionales como extranjeros. Se calcula sumando los ingresos nacionales como el Producto Interno Bruto, la renta nacional y las transferencias del capital, los ingresos del extranjero como las exportaciones netas y las remesas, y restando los gastos nacionales como los consumos, las inversiones y los gastos públicos, y los gastos en el extranjero que serían las importaciones y transferencias de capital al exterior. Entre las importancias del enriquecimiento neto se encuentra que el enriquecimiento neto es la base sobre la cual se calcula el impuesto a pagar y que las personas naturales deben declarar el impuesto sobre la renta si su enriquecimiento neto supera un cierto umbral establecido por el CENIA. El enriquecimiento neto global es un indicador importante para medir la salud económica de un país y su capacidad para generar riqueza y bienestar para sus habitantes. Un aumento de este puede indicar un crecimiento económico sostenible, mientras que una disminución puede señalar problemas económicos y financieros. Muchas gracias. Mi nombre es Romina Muñoz y les voy a estar hablando acerca de los ingresos. En el artículo 5 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, los ingresos se consideran disponibles desde que se realicen las operaciones que lo producen, salvo en las secciones de crédito y operaciones de descuento, cuyo producto sea recuperable en varias anualidades, casos en los cuales se considera disponible para el cesionario el beneficio que proporcionalmente corresponda. Los ingresos provenientes de créditos concedidos por bancos, empresas de seguro u otras instituciones de crédito y por los contribuyentes indicados en los literales B, C, D y E del artículo 7 del impuesto sobre la renta y los derivados del arrendamiento o subarrendamiento de bienes muebles e inmuebles. Se consideran disponibles sobre la base de los ingresos devengados en el ejercicio gravable. Cuando un enriquecimiento neto se considera disponible en la oportunidad en que se realizan las operaciones que le dan origen o la causan, así como cuando se devengado el mismo. Los ingresos brutos y las deducciones deben haberse causado. Es decir, la correcta asociación de ingresos brutos y las deducciones, que son los egresos normales y necesarios para producir, mantener o garantizar la fuente generadora de estos, deben haberse causado, por lo que no se requerirá en estos casos que los ingresos sean cobrados o los egresos sean pagados para formar parte de la ecuación de la renta neta fiscal. Por ejemplo, si una empresa fabrica y vende productos químicos, este enriquecimiento se considera disponible cuando se producen las actividades generadoras del mismo. Es decir, la venta, que es la fuente de los ingresos brutos, los cuales admiten los costos de producción como aminoración para determinar la renta bruta. Luego, a la renta bruta se le harán las deducciones que correspondan a egresos no imputables al costo, normales y necesarios para producir dicho enriquecimiento, que se hayan causado en el ejercicio fiscal de dicha determinación. Otro ejemplo de esta empresa es que los ingresos brutos se consideran disponibles desde que estos se causan por efecto de la venta, aunque el ingreso no se haya cobrado, y los gastos de mantenimiento, salarios a los trabajadores, honorarios profesionales por servicios profesionales, alquiler de equipos e inmuebles, primas de seguro o regalías, serán reconocidas por solo el hecho de haberse causado en el ejercicio fiscal, aunque no se hayan pagado a los proveedores. Muchas gracias. Buenas, espero que estén bien. Mi nombre es Samuel Rivero y yo les voy a hablar un poco sobre el costo y el gasto. El costo es aquel en el que se incurre para producir un beneficio actual o futuro para la empresa. En cambio, el gasto
es el decremento bruto de activos o incremento de pasivos que experimenta una entidad como resultado de las operaciones normales encaminadas a la generación de ingresos. Diferencias entre costo y gasto. El costo, la salida de dinero que se utiliza en aspectos directamente vinculados con la producción de bienes o servicios. Es indispensable para generar ingresos y genera un retorno de dinero. Por otro lado, el gasto es la salida de dinero que se utiliza en aspectos operativos de la empresa que no tienen vínculo directo con la producción de bienes o servicios, mantiene la parte operativa de la empresa y no genera un retorno de dinero. Y con esto concluimos qué son los costos y gasto y su diferencia. Mi nombre es Yoneli Rincones y le estaré hablando un poco sobre los límites de deducciones y las condiciones de deducciones. Los límites de deducciones. El impuesto sobre la renta en Venezuela establece ciertos límites y condiciones para las deducciones que pueden realizar tanto personas naturales como jurídicas al momento de determinar su renta neta gravable. Para las personas naturales, las deducciones permitidas incluyen gastos personales como educación, salud, vivienda y alimentación, siempre que estén debidamente soportados y cumplan con los requisitos establecidos por la ley. Sin embargo, estas deducciones tienen límites específicos que dependen del tipo de gastos y del ingreso del contribuyente. Para las personas jurídicas, las empresas pueden deducir gastos necesarios para la generación de ingresos, como sueldos, alquileres, servicios, entre otros. Sin embargo, existen restricciones como la deducibilidad limitada de ciertos gastos relacionados con personal directivo o gastos no vinculados directamente con la actividad económica de la empresa. Condiciones de deducciones. Principios generales de deducción. La Ley de Impuestos sobre la Renta establece que los egresos que sean necesarios para producir el enriquecimiento neto anual y disponible pueden ser deducibles. Esto incluye gastos relacionados directamente con la actividad económica del contribuyente. Es fundamental que exista una correspondencia entre los ingresos brutos y las deducciones para que éstas sean aplicables según lo estipulado en el artículo 32 de la ley. Ejemplo de gastos deducibles. Los tributos. Algunos tributos pueden ser deducibles, pero deben cumplir con las condiciones establecidas en la ley. Por ejemplo, no todos los impuestos son deducibles automáticamente. Deben estar relacionados con la generación de ingresos gravables. Sueldos y salarios. Los sueldos del personal, incluidos los directivos, pueden ser deducibles siempre que cumplan con los requisitos legales y estén debidamente soportados. Documentación y requisitos. Los contribuyentes deben contar con la documentación adecuada que respalde las deducciones como las constancias de ingresos y egresos del año fiscal correspondiente. Es importante que los gastos estén debidamente registrados y justificados para evitar problemas con la administración tributaria. Para finalizar, no todos los gastos son deducibles. Por ejemplo, los gastos personales o aquellos que no estén directamente relacionados con la actividad económica del contribuyente no califican como deducciones. Muchas gracias por su atención. Bueno, mi nombre es Joanny Mariño y le voy a estar hablando sobre las deducciones. En el artículo 27 de Impuestos sobre la Renta, dice que para obtener el enriquecimiento neto global se harán de la renta bruta las deducciones que se expresan a continuación, las cuales, salvo disposición en contrario, deberán corresponder a egresos causados no imputables al costo, normales y necesarios, hechos en el país con el objeto de producir el enriquecimiento. Por ejemplo, los sueldos, salarios, emolumentos, dietas, pensiones, obvenciones, comisiones y demás remuneraciones similares por servicios prestados al contribuyente, así como los ingresos por concepto de servicios profesionales no mercantiles recibidos en el ejercicio. También los intereses de los capitales tomados en préstamo e invertidos en la producción de la renta.
así también los tributos pagados por razón de actividades económicas o de bienes productores de renta, con exención de los tributos autorizados por esta ley. En los casos de los impuestos al consumo y cuando conforme a la ley respectiva, el contribuyente no la pueda trasladar como impuesto ni tampoco lo sea reembolsable, será imputable por el contribuyente como elemento del costo del bien o del servicio. Las exenciones. Las exenciones de impuestos se presentan de muchas formas, pero todas tienen en común que reducen o eliminan por completo tu obligación de pagar impuestos. La mayoría de los contribuyentes tienen derecho a una excepción en su declaración que reduce su factura de impuestos de la misma manera que una deducción. Los gobiernos estatales y federales a menudo eximen del pago de impuestos sobre ingresos a las organizaciones que sirven al público, como es el caso de las organizaciones benéficas y religiosas. Una excepción tributaria reduce el ingreso tributable tal como lo hace una deducción, pero generalmente tiene menos restricciones al reclamarla. Existen varios tipos de excepciones que permiten eximir del pago de impuestos ciertas cantidades o tipos de ingresos. Tradicionalmente, las excepciones más populares para con los contribuyentes individuales han sido las exenciones por independiente.